Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Fíjese usted que Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde, en el Congreso, a través de iniciativas, pretenden modificar la Constitución y limitar las funciones del Poder Judicial, la presidencia de la Cámara de Diputados y prácticamente desaparecer a organismos autónomos, además de tener facultades para castigar al Tribunal Electoral. Y, por si fuera poco, evitar que la Suprema Corte pueda solucionar controversias constitucionales. Francisco Burgoa, eres todavía muy joven, pero ya con una intensísima y brillante carrera como constitucionalista. Te digo esto porque no sé si en tu trayectoria habías testimoniado, escuchado una andanada de esta naturaleza. ¿Y qué opinas sobre ello, Francisco Burgoa? ¿Cómo ves estas iniciativas morenas? Mi querido Ricardo, muy buenos días. De verdad, parece lo que acabas de decir, la síntesis de una crónica para asesinar nuestro Estado constitucional y de derecho. Yo creo que cuando menos en el tiempo reciente es Victoriano Huerta, el personaje que en los hechos pretendía y estaba aniquilando lo que era nuestra democracia constitucional. Lo que acabas de comentar es verdaderamente lamentable y hay que sumar también al Partido del Trabajo, porque son precisamente Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo quienes están presentando estas iniciativas y que indudablemente van a hacer todo lo posible para que puedan ser aprobadas. No es posible que se pretenda limitar las funciones de la Suprema Corte y no porque estemos a favor de que la Corte pueda estar declarando inconstitucional artículos de la Constitución, porque, por ejemplo, para la diputada Reina Asensio, de Morena, quien presenta esta iniciativa, se le olvida que existe un principio fundamental que es de legalidad, en donde las autoridades única y exclusivamente pueden hacer aquello que la Constitución y las leyes le permiten. Entonces, establecer que la Corte no puede llevar a cabo interpretaciones para declarar inconstitucional la Constitución es algo que está de sobra. Es como pretender decir que el presidente de la República hay que prohibirle que él pueda vender una parte del territorio mexicano o cederla. De ninguna manera, si no están sus facultades, simplemente no lo puede hacer. Pero si nos damos con otros ejemplos de querer estar eliminando el Instituto Nacional Electoral, de que si el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral está cometiendo violaciones a la Constitución, pueda ser destituido, o que el Consejo de la Judicatura Federal ya puede intervenir al Tribunal Electoral. O sea, pareciera que la crítica y sobre todo los pesos y los contrapesos, el equilibrio institucional, de ninguna manera les gusta a los propios integrantes de Morena y de sus aliados, y lo que buscan en los hechos, mi querido Ricardo, es una concentración del poder hacia el presidente, tener un hiperpresidencialismo. Les gusta intervenir en las facultades de los otros poderes y estar también con eso atentando contra la división de poderes, porque no les gustan los pesos y los contrapesos. ¿Cuál dirías que es la posibilidad? No tienes una bola de cristal, pero ¿cuál es la posibilidad de que estas iniciativas, y digo andanada porque son varias al mismo tiempo, puedan progresar al interior de un Congreso dominado por Morena y aliados? Exactamente, son varias, y aquí el punto es que cuando hablamos, por ejemplo, de las reformas constitucionales, las posibilidades, yo quisiera decir que son nulas, porque soy optimista y quiero pensar que el llamado bloque de oposición, empezando por el PAN, aunque el PRI ya vimos que dio votos en el Senado que permitieron la aprobación de esta reforma para ampliar que las Fuerzas Armadas estén en tareas de seguridad pública. Sí. Yo quisiera pensar que el PRI estaría votando en contra de esa iniciativa y por lo tanto serían nulos los intentos de reformar la Constitución. Eso es lo que mi espíritu de defensor de la Constitución y mi espíritu optimista diría. Pero en los hechos, la verdad que
en el caso del PRI no lo sé, ojalá y no sea así, pero por lo que hace a las otras iniciativas que son solamente para reformar las leyes, ahí sí estamos en un gran problema, porque bastaría solamente la mitad más uno de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores para que pudieran ser aprobadas, y ahí sí Morena y sus aliados tienen los votos para poder aprobarlas, y esto implicaría de que la oposición tendría que presentar acciones de inconstitucionalidad y que sea la Corte la que vaya a resolver en última instancia. Todavía quedaría esa instancia. Todavía quedaría esa instancia, pero es ahí donde realmente vamos a encontrarnos sobre esa posibilidad de que se pueda estar defendiendo la Constitución desde la Suprema Corte, porque en los hechos hemos visto que luego la Corte pareciera que complace a las mayorías políticas cuando tiene que prevalecer este pensamiento que nos comentaba la ministra Norma Lucía Piña Hernández, que decía que la misión de los tribunales constitucionales no es complacer a las mayorías políticas en turno, sino hacer valer la Constitución, porque son jueces constitucionales. Entonces, al final, nuestra última instancia para garantizar nuestro Estado constitucional y de derecho va a ser la Suprema Corte. Como siempre, de verdad, muy aleccionador escucharte, mi querido Francisco. ¿Hay algo más que quieras puntualizar sobre esto y que no te haya preguntado? Pues mira, me parece muy importante que en espacios tan importantes como el tuyo, valga la redundancia en lo importante, y que deben de seguir prevaleciendo en el espacio público, se puedan estar ventilando esos temas para que todas las personas tengan conocimiento de lo que se pretende hacer en términos de las reformas para estar lejos de fortalecer nuestro Estado constitucional, estarlo debilitando. Son iniciativas que, en mi opinión, no tienen que prosperar, porque lejos, insisto, de fortalecer, va a estar debilitando o aniquilando división de poderes, los pesos y los contrapesos, el equilibrio que tiene que haber entre las instituciones públicas, y ojalá los diputados y los senadores de oposición hagan frente para no permitir ese tipo de aprobación de iniciativas que no estarían beneficiando en nada a nuestra democracia constitucional. De nuevo, mi agradecimiento más sincero, de verdad, por estar con nosotros. Siempre muy aleccionador escucharte, de verdad, mi querido Francisco Burgoa. Te mando un abrazo, gracias. Otra para ti, mi querido Ricardo, muy buenos días. Destacadísimo abogado constitucionalista. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.